teníamos la visita pendiente desde hace rato, pero sobre todo con un tema también que nos han pedido, porque siempre escuchamos a los televidentes y nos hablaron del tema respiratorio, en los adultos y en los niños. Tema respiratorio, cómo tratarlo, tenemos la especialista hoy. Y nuestra enfermera jefe, Sandra Masuera, entre otros muchos talentos que tiene, está con la especialista. Esto es un tête a tête. Sí. Un cabeza a cabeza. Con Marta Beltrán. Adelante. Así es, amigos míos, a petición del público, pues me encuentro hoy con Marta Beltrán, quien es coordinadora de pediatría, jefe del servicio de urgencias de la Clínica Colina, y que llega a hablarnos precisamente de las enfermedades respiratorias que se están volviendo tan común por estas épocas de lluvia y de cambios de clima tan extremos. Doctora, bienvenida, bravísimo. Muchísimas gracias por la invitación, mil gracias por permitirnos hablarle a toda la comunidad de esto que para nosotros es tan importante en esta época. Bueno, doctora, entremos en materia, hablemos precisamente de qué son esas enfermedades respiratorias que nos están atentando en esta época. Bueno, las enfermedades respiratorias son todas las enfermedades que atacan la vía respiratoria, desde la nariz, pasando por garganta, tráquea, pulmones, son todas esas enfermedades. Y en esta época nos atacan más porque estamos en pico respiratorio, que es cuando los virus aumentan notablemente en ciudades como Bogotá y toda la gente está enferma. ¿Qué es lo que pasa precisamente que la época de frío, calor, nos afecta tanto todo el sistema respiratorio? Esta época en que hay lluvias, los virus respiratorios son mucho más frecuentes. Entonces, Bogotá, por ejemplo, es muy claro que entre marzo, abril, hasta mayo, terminando mayo, vamos a estar sufriendo enfermedades respiratorias todos. Los chiquitos, los adultos, los ancianos, absolutamente todos. Y la segunda época que tenemos, donde aumentan el pico respiratorio, es entre septiembre, noviembre, que es otra época de lluvia para nosotros y tenemos mucho más virus. Aumenta el tránsito en las urgencias, pero ¿cómo decirle a la gente que está allá en la casa, a las mamitas que tienen niños, que es el momento de acudir efectivamente a un sitio de urgencias? Bueno, lo más importante cuando tenemos virus respiratorios es saber cuándo consultar. Si el niño es menor de 3 meses y arranca con tos, deben consultar a un servicio de salud. No toleramos la gripa en los niños menores de 3 meses. Si el niño es un poco mayor de 3 meses y comienzan a respirar con dificultad, que eso quiere decir que respira rápido, que se le hunden las costillitas cuando respira, que suena algún ruido anormal al respirar, o que no toma líquido, o que uno de mamá lo ve mal, debe consultar. Y en el adulto, cuando el adulto se sienta fatigado, y sienta que está postrado, que no se puede mover, que la fiebre es alta, persistente, muy difícil manejo, es el momento de consultar. Doctora Marta, generalmente tomamos acciones de tratamiento en nuestros hogares para evitar las complejas idas a las urgencias, pero ¿cuáles son esos tratamientos médicos efectivos y cuáles son los tratamientos que sí podemos hacer nosotros en la casa? Bueno, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es no autoformularse. No arrancar antibióticos, no arrancar medicamentos de venta libre para gripa y eso, muchos tienen efectos secundarios y no son útiles. En casa tenemos varias cosas que podemos hacer y debemos comenzar a hacer. Primero, tomar mucho líquido, mantener la alimentación, esas 2 cosas son fundamentales. Y lo tercero, hay una serie de remedios caseros que son muy buenos. Y esos son todos los remedios a base de dulce. Jalea, miel, propóleo, la panela, bien sea agua de panela con limón, chupar para los niños pedacitos de panela, el merengue que hacían las abuelas con leche. Las vaporizaciones esas que son tan comunes. Las vaporizaciones. Con eucalipto y en la olla, así con la toalla. Nosotros los pediatras le tenemos miedo. Allá en urgencias de la clínica podemos ver con frecuencia pacientes que llegan quemados por vaporizaciones. Entonces, no le tenemos miedo a las vaporizaciones. Los ungüentos mentolados en los niños no son buenos, o sea, no aplicar ungüentos o aceites en la nariz porque se pueden inhalar esas partículas del aceite o el mentol, van al pulmón y son nocivas para el pulmón. Entonces, los mejores remedios caseros son todos a base de dulce. Eso es lo que debemos hacer y muchísimo líquido. Doctora Marta, tips y recomendaciones especiales para tener en cuenta y evitar esos cuadros tan comunes y repetitivos. Entonces, hay unas cosas que son fundamentales en tips.
Primero, si el niño es menor de 2 años, la lactancia materna es el mejor protector que existe. Y para todas las edades, tener completo el esquema de vacunación. Los menores de 5 años deben tener todas sus vacunas, el adulto mayor de 65 años debe tener sus vacunas, debe colocarse la vacuna de influenza. Y lo otro que es fundamental es lavado de manos. Se debe uno lavar las manos. Después de toser, después de estornudar, después de sonarse, antes de comer, cuando se entra a la casa ya está uno en contacto con las mesas, con todas las cosas sucias, sale uno del centro comercial, ha tocado la escalera, hay que lavarse las manos o usar un gel antibacterial para tener limpias las manos. Si uno estuviera vacunado, los niños pequeños con lactancia, los grandes con mucho líquido y una alimentación adecuada con frutas y tuviera una buena higiene de manos, yo creo que la mayoría de los virus podríamos disminuir un poco esta mezcla. Y lo otro que es fundamental es, si se está enfermo, si uno tiene gripa, no vaya ni a trabajar, no mande a su niño a estudiar, tengamos los niños enfermos, las personas enfermas con gripa en la casa hasta que mejoren. Hay que tener entonces familias, mamitas, muy pendientes de esos signos de alarma y de alerta, evitar hacer tratamientos que puedan complicar la situación y pues lo más importante también en esta época, protegernos de esos fríos tan impresionantes que agarramos no solo en la madrugada sino en la noche, protegernos con las bufandas, abrigos, que eso es como regla importante y regla básica para evitar gripas y enfermedades que pueden evolucionar en neumonías, bronconeumonías y enfermedades mucho más complicadas. Doctora Marta Beltrán, mil gracias por acompañarnos y extendernos esta información, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación y espero que pasemos todos bien este pico respiratorio. Regalito para la doctora, por supuesto, una cobijita para que se cuide del frío, mi doc. Hay que dar ejemplo. Gracias. Y acá regalito también de Continautos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.